que están en este lugar. Padre, en esta hora te honramos y te alabamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Salude a su hermano ahí a su lado, dele una buena sonrisa, dele la mano, dígale bienvenido. Sobre todo si es alguien que visita, dígale bienvenido. Gloria a Dios. Vamos a meditar brevemente en la palabra de Dios en esta tarde, hermanos. Y vamos a irnos a este versículo especial de la palabra de Dios. Hay cosas en la Biblia que parecen bastante demandantes si uno las analiza. Y pareciera como que hay cosas en la Biblia que Dios nos demanda que son imposibles para nosotros hacer. Pero cuando nosotros pensamos cómo es que Dios nos pide algo que para nosotros es tan difícil, no se puede entender si no lo analizamos desde un punto de vista cristiano. El cristiano ve las cosas diferentes que el mundo. Nosotros es como que tuviéramos unos lentes que nos ayuda a ver todo 4K. Todo muy bien. Nosotros no pensamos como el mundo, no hablamos como el mundo, no actuamos como el mundo. Nosotros somos hijos de Dios. O al menos yo me he dado cuenta en el caminar cristiano de que todo cristiano quiere agradar a Dios, todos. No hay uno que sea cristiano que no luche por eso en su vida. Si no, no fuera cristiano, pero todo cristiano lucha en su vida por estar bien delante de Dios, por agradar a Dios. Y esa vida cristiana es la que nos ayuda a entender los porqués de la vida. El texto que hemos leído es bastante irracional para algunas personas porque no le está sugiriendo ni le está pidiendo, le está dando un mandato. La Biblia dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede dar gracias a Dios en todo? No está diciendo por todo, porque eso es una frase muy diferente, sino en todo. Hay cosas que vendrán a su vida que usted no entiende. Hay cosas que pasarán en el mundo que usted no entiende. Hay cosas que pasarán en su salud que usted no entiende. Hay cosas que pasarán en su familia que usted no entiende. Hay cosas que se dan y se desenvuelven en el entorno que usted no va a entender, que no hay una razón. Y al no entender, el mundo lo que hace es cuestionar a Dios. Si tú eres Dios, ¿por qué lo permites? Si tú eres Dios, ¿por qué lo haces? Si tienes tanto poder, ¿por qué? Ese por qué en el mundo no se entiende. Una vez estaba yo allá en Los Ángeles, en un museo, el Museo del Holocausto Judío. Y estaba una sobreviviente, una anciana sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz. Y esta señora estaba hablando. Y de repente, mientras el anfiteatro se llenaba y estábamos ahí atentos todos, queriendo saber qué es lo que iba a decir aquella israelita que había sobrevivido de esos campos de concentración. Una de las preguntas que abordaron fue: ¿por qué usted no culpa a Dios de lo que le hicieron a usted y a su familia, a usted y a su raza? Y ella dijo unas palabras que a mí también me resuenan hasta el día de hoy. Ella dijo: no podemos culpar a Dios de lo que el hombre hace. Dios le da al hombre un libre albedrío. Dios le da la libertad de decidir. Y gracias a Dios que usted ha decidido estar en este lugar, en esta tarde. Que usted ha dejado lo que tenía que hacer y ha venido acá donde se adora a Dios. Para que se olvide por un segundo de los problemas, de las guerras, del caos mundial y se dé cuenta que hay un Dios que le ama. Hay un Dios que no se le sale nada de control. Él tiene control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué Dios nos dice den gracias en todo? No por todo, sino en todo.
Va a llegar un momento donde la cama de hospital se le va a presentar bien inesperadamente. La enfermedad de los hijos se le va a presentar bien inesperadamente. Los momentos difíciles no se anuncian, llegan. Entonces el Señor dice, en esa situación, cuando estés dentro de ella, da gracias, agradece. Pero cualquiera podría preguntar, ¿pero qué puedo agradecer? ¿Y por qué puedo agradecer? Le voy a dar 3 razones esta tarde por qué podemos darle gracias a Dios en todo momento. 3 razones. La primera razón es que el Dios que nosotros tenemos es todopoderoso. Y Él es soberano. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque a Dios no se le sale nada de su control. Hay momentos que parece que sí. Hay momentos que parece que Dios no tiene nada que ver con nosotros o con nuestra situación, que Dios solo ayuda a los cristianos o a los que andan una Biblia. La palabra del Señor dice que los ojos de Jehová se pasean por toda la tierra, mirando a los buenos y a los malos. Su gloria llena toda la tierra. Él lo mira todo. A Él no se le escapa nada de su control. Hay ejemplos en la Biblia y pudiéramos abundar en ellos en esta tarde, donde hubieron momentos donde parece que Dios perdió el control de la situación, pero al final nos damos cuenta que no, que Dios estaba ahí en todo momento. Dios tiene control de cada iglesia, de cada familia, de cada persona, de cada bebé que nace, de lo que hay en la mente de los presidentes, de los gabinetes de gobierno, de cada nación, de cada aldea escondida, de cada indígena oculto en el Amazonas. Dios tiene control de todo. La palabra del Señor dice que ni un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de mi Padre Celestial, dijo Jesús. Todo está controlado por Dios. El mismo Espíritu de Dios que le hace a usted respirar en esta tarde es el mismo Espíritu de Dios que le dio vida a estas flores que están adornando el altar. Es el mismo Espíritu de Dios que hace soplar sobre la tierra. Es el mismo Espíritu de Dios que hace salir el sol y hace que se oculte el sol cada noche. Ese mismo Espíritu de Dios tiene control de todo lo que nosotros vemos y conocemos. Entonces, esta es la primera razón. Aunque yo no entiendo, aunque a mí me parece difícil darle gracias a Dios, o siquiera cantar en una situación difícil, ¿qué me lleva a agradecerle a Dios? Que yo conozco por la Biblia de que este Dios tiene control de todo. Y aunque yo no lo entiendo, no me compete a mí cuestionar a Dios. Él es el creador, yo soy la creación. Él tiene todo bajo control. Así de sencillo. Si esto me pasa, Dios sabe que me está pasando. Si esto no me pasó, Dios sabe por qué no me pasó. Es algo tan indescriptible. La vida misma es algo indescriptible. ¿Quién me hubiera contado a mí que este día yo iba a estar en este altar? Cuando yo era un niño, un joven, un adolescente. ¿Quién le iba a contar o a decir a usted y usted le iba a creer que usted iba a tener ciudadanía de Estados Unidos, por ejemplo? O que algunos iban a nacer en este país. O que Dios los iba a traer con su mano poderosa desde Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, donde quiera que venga. Y está aquí adorando a Dios en este lugar. Si lo que menos querían algunos de ustedes es ser cristianos. Y tiene que entender la soberanía de Dios acá. ¿Por qué? Porque aunque usted no quería, Dios lo amó. Aunque usted se alejó de la iglesia, Dios lo amó. Aunque usted tiró al viento esas palabras de invitación a un templo algún día, Dios lo siguió buscando. Y lo buscó en el bar, y lo buscó en su calamidad, y lo buscó en su depresión, y lo buscó hasta que lo trajo a sus pies. Oh, gloria a Dios. Porque no era plan de nosotros, era plan de Dios, de su soberana voluntad.
Entonces aquí tenemos nosotros una razón por la cual darle gracias a Dios. Porque Él tiene control de lo que yo estoy pasando. Porque Él tiene control de mi vida. Porque yo no sé lo que está pasando, ni por qué razón está pasando. Pero Dios sí lo sabe. Fíjese que, como le decía, hay muchos ejemplos en la Biblia. Y uno de ellos es el apóstol Pablo. ¿Quién no conoce al apóstol Pablo? Pero resulta que cuando él iba a comparecer ante César y llegar a Roma, donde posteriormente iba a ser ejecutado, lo iban a decapitar en Roma. Pero cuando él iba camino para Roma, usted sabe que se tenían que tomar naves, barcos, que transportaban cientos de personas, algunos de ellos, porque eran inmensos. Era la manera de transporte en aquel entonces. No es como hoy que uno agarra un avión y las distancias se han acortado tanto. Pero en ese tiempo, Pablo se sube a aquel barco y había una tormenta. Y la tormenta azota, agarra el barco. Es una de las cosas más terribles que le puede pasar a una persona, a un tripulante de un barco. Estar en medio de el barco y en medio de una tormenta. Eso es lo peor que le puede pasar a un marinero. Sobre todo porque no tenían la tecnología que tenemos hoy. Antes se guiaban por las estrellas, por la luna, por el sol. Pero ese huracán había puesto nubes en todo el cielo y no se veía nada. Pasaron más de 14 días de esa manera. A veces parece que Dios nos abandona, que Dios nos deja nuestra suerte. Y así estaba el apóstol Pablo. Todo en silencio, parece que Dios no habla. Ora y como que nadie le oye. Y de repente, un día, o una noche más bien dicho, Pablo estaba orando. Pablo estaba clamando a Dios por la situación. Y se le aparece un ángel del Señor que le dice: Pablo, no vas a perecer. Los que están en este barco contigo, todos los he entregado en tu mano. Y ni uno de ellos perecerá en esta situación. Aleluya. Parece que Dios no tiene el control. Pero Dios sí tiene el control de las cosas. Parece que está olvidado por Dios. Pero el Señor le dijo al pueblo de Israel, así tan rebelde como era: aunque tu madre se olvide de lo que dio a luz, yo nunca te olvidaré, dice Jehová el Señor. Porque te tengo esculpida en mi mano, aleluya. Dios no se olvida de los que le aman. Dios no se olvida de los que le adoran. Dios no se olvida de aquellos que se alistan para ir a adorar su nombre. Dios no se olvida de ellos. Hay momentos que parece que sí, pero no. Pablo se levanta al día siguiente. La gente no había comido por 14 días. Y le dice: oigan, vamos a bendecir el pan. Y ora por los alimentos, Pablo. Un acto de fe totalmente. Y cuando ora por el pan y lo empieza a repartir, le dice: coman, porque el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, estuvo conmigo ayer en la noche y me dijo que ni uno va a morir en esta situación. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La situación se pone más difícil. Para variar, ¿no? Se pone más difícil. Yo le aseguro que muchas de esas personas han de haber criticado a Pablo y han de haber dicho: este hombre está loco. ¿Cómo es que dijo que no vamos a morir? Las cosas se han puesto peor. Eso es como el mundo que nos oye a nosotros predicar esperanza en medio de las guerras, predicar sanidad en medio de la enfermedad, predicar provisión en medio de la escasez. Es que no es por lo que vemos, es porque sabemos que hay un Dios que no falla. Somos los únicos que podemos decir que hay esperanza en Jesús el Salvador, en nadie más. Pablo se le pusieron las cosas más complicadas. El barco de repente empiezan a ver en la noche como que hay tierra, pero dicen: no nos acerquemos mucho, no vaya a ser y encallemos en algunas piedras. ¿Y qué es lo que pasó? En efecto, golpearon las piedras y el barco empezó a quebrarse. Todo el mundo empezó a tirar las cosas
Y en medio de aquel caos todo el mundo empieza a tirarse al mar, a buscar tierra firme, a nadar flotando en los pedazos de madera. Cualquiera diría, mire, y ese es el Dios de los cristianos. Dios tiene un propósito con todas las cosas que pasan en nuestra vida. Y el mismo Pablo empieza a nadar hacia tierra firme. El gran apóstol. Si estuviera en nuestros días, los apóstoles de nuestros días no concebirían tirarse al agua a nadar en un pedazo de madera. Porque ahora todo el mundo quiere ser cargado y quiere ser aplaudido. Pero tenemos que entender que a través del dolor, a través de la enfermedad, a través de los momentos difíciles, vamos a ver la mano de Dios. No evite el dolor. No evite las cosas que puedan venir. Más bien dele gloria a Dios por ello. Porque en medio de esas cosas se glorifica a Dios. ¿Qué padre, queriendo el bien para su hijo, le evita el castigo a su hijo? ¿Qué padre? Parece ilógico, pero no es ilógico. En el castigo también hay bendición. Porque uno de los atributos del amor también es ese. La corrección. El amor corrige. El amor castiga. No cuestione a Dios, porque no todas las cosas saldrán como usted quiere. Hay cosas que se van a salir de control y es para la gloria de Dios. Aprenda a darle gracias a Dios en todo momento. Esa es una de las razones. Dios tiene control de todo. ¿Qué es lo que Dios quería? Fíjese qué pasó. De repente Pablo, en lugar de estar ahí quejándose, en lugar de estar ahí, porque encima de eso se le viene una tormenta. Todos empapados, lloviendo. Y de repente los naturales de la isla, que se llamaban Malta, o se llama Malta hasta el día de hoy, empiezan a recoger leña, a llevar frazadas, qué sé yo, a poder ayudar a los que están ahora ahí en esa isla, y hacen una fogata. Y Pablo no se queda tranquilo, no está quejándose, no está llorando por allá. El cristiano que conoce a su Dios sabe que Dios tiene control de todo. Y mientras no se revele el por qué, yo voy a seguir sirviéndole a Dios. Y Pablo siguió y recogiendo leña, y se le ponen más complicadas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque recogiendo leña para la fogata, una víbora estaba entre los arbustos. Y cuando recoge la leña, lo muerde la víbora. ¿Y sabe qué decía la gente del lugar? Este es un fugitivo al cual la justicia divina no lo deja escapar. Y miren, aunque se escapó de ahogarse, aquí la víbora lo agarró. Y estaban esperando a que cayera hinchado y echando espuma, dice la Biblia. Hay muchas personas que esperan la caída de otros, que esperan que fracasen. Y a veces son compañeros de trabajo suyo que dicen, aleluya, ya le va a ir mal, ya va a chocar. Pero de repente, aunque vengan las cosas malas, sigue adorando a Dios, sigue cantándole a Dios. Y cuando la gente espera que le vaya mal, le va bien, porque adora a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que oye la oración de esa persona. Oh, cuánto dan gracias a Dios que son hijos de Dios. Usted es hijo de Dios por la sangre preciosa de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El efecto del veneno de la víbora no tuvo poder. Fue cauterizado en el cuerpo de Pablo. Y no se muere. Solo sacudió la víbora y siguió andando. Usted no se preocupe. Lo que hablan de mí, lo que dicen de mí, lo que piensan de mí, eso es lo de menos en la vida. Sírvale a Dios. Eso es lo que importa. Todo lo demás puede sobrar, pero servirle a Dios es lo que nos vamos a llevar para el reino de los cielos. Entonces, después empezaron a pasar la voz, y para hacerle corta esta historia, porque yo quiero que usted mire la soberanía de Dios, y quiero que usted vea. De repente empezó la voz de que había uno pudiente por ahí que estaba enfermo con disentería, se estaba muriendo el hombre. Y llamaron a Pablo, y fue Pablo y dijo, yo voy y oro por él. No pensó en quejarse ni en dejar de servir a Dios. Siguió sirviendo a Dios el hombre. Llegó, le puso las manos al enfermo y el enfermo fue sanado en medio de las situaciones malas. ¿Y qué pasó?
en lugar de agradecérselo, más enfermos le llevaron. Y empezaron a llevarle más enfermos y más enfermos y más enfermos. A todos Dios los sanaba a través del apóstol Pablo. Se fija cómo Dios tiene control de todas las cosas. Que si no se hubiera montado Pablo en ese barco y no hubiera naufragado y no hubiera llegado a la isla de Malta, no se hubiera sanado y salvado toda esa gente. Dios tiene control de todas las cosas por amor de la humanidad. Y guía las cosas, a veces por tormenta, a veces por momentos malos, pero todo terminará en la gloria de Dios. Algunos no se imaginaban este día, ni este país, ni las oportunidades que iban a venir con él, pero Dios sí lo sabía. Y Dios en su soberanía le permitió a usted llegar. Usted sabe que el fin de semana estuve allá en Reynosa, Tamaulipas. Y cuando uno pasa ahí por la frontera, no sabe la cantidad de gente que hay en la frontera. Muchas partes, sobre todo de Sudamérica, esperando una oportunidad para pasar. Ahí están con tiendas de campaña. Y yo me pongo a pensar y digo, lo inhóspito que es dormir en un lugar que no es su casa. No porque donde durmamos sea malo, sino porque no es su cama. Y hoy imagínense estar en una tienda de campañas en la frontera, ni aquí ni allá. Hay gente que es de Sudamérica, está en tierra mexicana, está en la frontera de Estados Unidos y no pueden pasar. Yo quiero que usted analice esa situación, porque quiero hacerle reflexionar como yo también reflexiono, de que hay que darle gracias a Dios. Usted saldrá de este culto, se sentará en una mesa, comerá bien, nos reiremos, nos tomaremos fotos, le daremos gracias a Dios. Y después de eso vendremos mañana, y si quiere salir mañana con la familia a pasear, lo puede hacer, porque Dios le ha colmado de favores y de misericordias. ¿Hay razón para darle gracias a Dios o no hay razón, hermanos? ¿Hay razón o no hay razón de darle gracias a Dios? A veces el mismo diablo nos hace enfocarnos en solo las cosas malas de la vida, para que no le demos gracias a Dios. La misma soberanía de Dios es la que le ha abierto puertas en ese país. Yo me pregunto, y me he preguntado a veces, ¿dónde estaría si Cristo no me hubiera alcanzado? ¿Quién sabe? Quizás muerto, enviciado. No sé dónde estaría, pero no estaría aquí de seguro. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría usted si Cristo no lo hubiera alcanzado? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Usted tiene que buscar razones para darle gracias a Dios. Pero nosotros a veces somos al revés. Buscamos razones para quejarnos, teniendo todas las cosas que necesitamos. Y yo sé que en su mayoría estoy hablando con gente que no tenía ni triciclo en su país. Yo no tenía nada, no teníamos nada, crecimos pobremente. No había no había agua potable, tenía que ir a jalarla, traerla en un cántaro y caminar no sé cuánto, un par de zapatos, chanclas o qué sé yo, descalzo. Porque hay gente que se calzó, me dice, yo me calcé a los 11 años, Dios mío. Y usted y yo estamos bien. Si este día el diablo le miente a su corazón y le trae pensamientos de queja y de no darle gracias a Dios porque no tiene lo que usted quiere o porque no le salieron las cosas como usted deseaba, cambie las cosas y dele gracias a Dios, no por lo que no tiene, sino por lo que tiene. Olvídese de lo que no tiene vendrá por añadidura. Dele gracias a Dios por lo que hay en su bolsillo. Dele gracias a Dios por lo que hay en su apartamento. Dele gracias a Dios por lo que hay en su alma. Dios mío. Segunda razón. ¿Por qué nosotros como cristianos podemos darle gracias a Dios en todo? Porque todo lo que nos pasa tiene un fin bueno, aunque sea malo lo que nos esté pasando.
Siempre. Hay cosas que nos pasan a nosotros en la vida cristiana porque nosotros no dejamos de ser seres humanos como cualquier ser humano. Nos enfermamos, nos duele, qué sé yo, cualquier cosa de seres humanos. Lo corren del trabajo, le va mal económicamente, emocionalmente, pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué? ¿Porque yo soy bueno? No, porque yo he creído en el Señor Jesucristo. Por esa simple razón. Entonces, todo lo que Dios permite tiene un fin bueno para los que aman a Dios. Y yo le pregunto, ¿cuántos aman a Dios aquí en este lugar? Algo de amor habrá, ¿no? Algo habrá de amor para el Señor. En algún momento determinado de nuestro día dijimos, bueno, hoy hay culto, vamos a alistarnos, vamos a ir a alabar a Dios. Eso muestra nuestro amor al Señor. Cuando el leproso fue limpiado de entre aquellos 10, él volvió, fue el único que volvió al autor de su milagro. ¿Por qué nos congregamos? Porque aquí venimos no a adorar al pastor, ni a los miembros, ni a la misión. Venimos a adorar a aquel que es el autor de mi milagro, aquel que me salvó, aquel que me limpió. Cada culto yo lo adoro a Él. Él volvió y desde lejos le decía gracias. Y la primera pregunta del Señor, ¿no fueron 10 los que se sanaron? ¿Y por qué vuelve este que no es ni siquiera judío, sino samaritano? Y da gracias a Dios. Este hombre no dejaba de decir gracias porque no hay otra expresión para agradecer sino solo gracias. Qué lástima, ¿no? Este hombre quería decirle más. Y como no podía expresar lo que había dentro de él, se tiró en el piso. Su frente tocó el suelo. Y le repetía gracias, 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 gracias. Algo lo tiene que motivar a usted en esta tarde a alzar los ojos al cielo y decirle gracias. Algo ha hecho Dios en usted y yo no lo conozco, pero usted sí. Y por esa razón usted tiene que darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por las razones mías y trato de vivir para Él. Pero ¿y qué usted? No, sí, Dios es lindo, Dios es bueno. Y vivimos como queremos. Eso no es así. Eso no es así. El que vive agradecido está sujeto a aquel que le salvó. Si Cristo no le ha salvado, Él lo puede hacer hoy en esta tarde. José, ¿quién no conoce la historia de José? Se la vamos a resumir rapidito. José, el preferido de papá, el menor de todos los hermanos. Su papá tanto lo amaba que le hizo una túnica de colores que se la vestía felizmente José. Y todos los hermanos lo veían mal. José tuvo 2 sueños. Y en esos 2 sueños Dios le revelaba que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Y en el segundo sueño, papá y mamá y sus hermanos se inclinaban ante él. Y José inocentemente como un niño se los cuenta a todos. Y sus hermanos lo odiaron más. Un día, sus hermanos se habían ido lejos a pastorear. El papá Jacob le dice a José, busca a tus hermanos, ve cómo están y llévales algo de comer. José se va. Cuando sus hermanos lo miran lejos, dice, ahí viene el soñador. Y uno dice, matémoslo. Matémoslo. Y el mayor de ellos dijo, no lo maten. ¿Qué ganancia hay de su muerte? Vendámoslo. Lo metieron en una cisterna, le arrancaron su camisa. Venían de repente una caravana de personas y habían ahí unos compradores y le dijeron, oiga, tenemos un muchacho saludable acá, bueno para servir, se lo vendemos. Y dijeron, está bien. Y lo amarraron y entre sollozos y lágrimas y entre el desprecio de sus hermanos se lo llevan a Egipto. ¿Quién pudiera pensar que Dios estaba ahí? Aleluya. Dios lo miró todo desde el cielo. Dios lo orquestó. Pudiera atreverme a decir que hay cosas que a Dios también le duele hacer con nosotros, pero son necesarias. Son necesarias.
José se va, es siervo en la casa de Potifar, lo acusan de algo que no cometió, lo echan a la cárcel. Y en la cárcel llegó a ser una persona muy reconocida y apreciada. Le dieron las llaves de la cárcel. Y Dios estaba con José, aleluya. Después de eso llega el copero y el panadero del rey a la cárcel por un delito. No sabían quién lo había cometido. Ellos dos tienen un sueño. José se los interpreta y le dice: a ti, panadero, te van a ahorcar. Y el copero dice: ¿y mi sueño qué? Él dice: a ti te van a restituir y te van a poner otra vez en tu puesto de copero. Y cuando estés allá, le dice José, acuérdate de mí, aleluya. Pero ¿qué pasó? Para complicar las cosas, viendo la luz ya al final del túnel, se le olvida a José al copero. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba en todo eso. Dios miró la angustia, el dolor. Y un día, el faraón, el rey de la época, el gobernador de las tierras, tuvo un sueño y no hubo brujo que se lo interpretara. Pero había uno que estaba en la cárcel y se acordaron de él. Y Faraón, que era un muchacho joven, ahora tenía delante de él un fugitivo, alguien despreciado de sus hermanos, un don nadie. Pero ese día se había preparado, se había rasurado bien y arreglado su barba, su turbante y su ropa. Interpretó el sueño de Faraón y Dios en ese momento abrió los cielos y puso a José donde no pensaba que iba a estar, porque Dios lo había fraguado todo. Él tiene control de todo. Y llegó a ser segundo después de Faraón. ¿Qué le parece? Hay cosas en la Biblia que de veras que si Sara se rió tenía razón por qué reírse, hermano. Yo me hubiera reído también. Es que solamente a Dios se le ocurren las cosas que pasan en la Biblia y que pasan en nuestra vida. ¿Por qué podemos darle gracias a Dios? Porque yo sé que por dura sea la situación, Dios está ahí. No lo entiendo, me duele, lloro, pero al final quien tiene la última palabra es el Dios al que yo sirvo. Él tiene control de tu vida, de tus hijos, de tu familia, de tu bienestar, de tu futuro, de todo lo que tú tienes. Él tiene el control de todo. Y por último, porque yo sé que tiene frío, no sé, solo soy yo, pero mire, nosotros como cristianos entendemos, a diferencia de muchas personas, mi mamá siempre nos cuenta, ella cuidaba ancianos, ella era caregiver y trabajó de eso por muchos años. Entonces ella cuidaba a un ancianito de 95 años, no sé si era una mujer de 95 años, pero ella tenía muchas propiedades acá en Half Moon Bay. Y ella una vez le dijo los planes que tenía en su corazón. Tenía 95 años y una vez le dijo: en 15 años voy a vender la propiedad de Half Moon Bay. 15 años. La señora esperaba vivir 110 años. Fíjese las cosas del ser humano. La palabra del Señor dice en el libro de Salmos que el pensamiento más profundo de los ricos es que sus casas sean eternas. Pero por mucho que sea su deseo, todo se acaba. El carro más caro se acaba. La casa más lujosa se acaba. La salud impecable del joven se acaba. Todo se acaba. Usted tiene que entender esto. En la vida lo único que perdura para siempre es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Todo lo demás se acaba. Todo. Entonces, ¿por qué tenemos que, o por qué el cristiano haya una razón de darle gracias a Dios aunque las cosas vayan mal? Porque uno sabe que hay cosas buenas para en el mañana para nosotros. Pero ¿cómo si hay guerra en el Medio Oriente? Porque esa guerra es interminable, ¿no? Milenaria.
Los filisteos con los israelitas, otra vez. Están interviniendo las naciones árabes. Están interviniendo ya Inglaterra, Estados Unidos, que andan metidos en todas las guerras. Y la cosa se ve medio gris, medio oscura. ¿Cómo el cristiano puede darle gracias a Dios cuando el sistema de educación está cayendo hacia abajo? ¿Cómo puede darle gracias a Dios el cristiano cuando está delante de la puerta de la recesión? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios cuando el trabajo ha bajado, cuando no hay contrato, cuando los hijos se enferman, cuando la situación económica va mal, cuando la situación legal en el país va mal? ¿Cómo? ¿Sabe por qué podemos darle gracias a Dios? Porque nosotros sabemos que para nosotros hay cielo nuevo y tierra nueva. Aquí se van a quedar los pasaportes, aquí se van a quedar las casas, aquí se van a quedar los carros. Para mí hay cielo nuevo y tierra nueva. Lástima por los que no tienen a Cristo. ¿En qué confía el que no tiene a Cristo? Ah, no, que cuando nos morimos se acaba todo. ¿Quién dice? Nosotros tenemos esperanzas que van más allá de las cosas terrenales. Póngase de pie, por favor. Yo le animo esta tarde a darle gracias a Dios. Esa es una razón. Mire, aunque en la vida todo no fuera mal, con tener la salvación suficiente para darle gracias a Dios. Porque la eternidad no es un año, ni 1,000 millones de años. La eternidad no se acaba. ¿Qué le parece? Y la palabra de Dios, esta Biblia a mí me dice que yo viviré con el Señor eternamente y para siempre. Dígame si eso no es una buena oferta de Dios para la humanidad.